Le damos gracias, Señor, por su palabra. Y le damos gracias, Señor, de que estamos aquí una vez más, adorándolo y compartiendo su palabra. Amén. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. El que comenzó la obra en nosotros, Él la terminará. Hay una escritura que yo quiero compartir que está en Mateo capítulo 7, versículo 24. Y ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. ¿Sobre qué están edificadas nuestras vidas? ¿Sobre qué están edificadas nuestras vidas? Esta escritura, conocida como los 2 cimientos, es la culminación magistral de la predicación de Jesucristo, conocida como el Sermón del Monte. Incluyen capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Jesús termina con esta ilustración o con esta parábola. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, fue grande su ruina. Y dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 2 casas, 2 fundamentos, 2 hombres edificando su vida, porque eso es lo que significa esto. En el mundo, hermano, existen muchas religiones desde el punto de vista humano, ¿verdad? Está el hinduismo, el catolicismo, los mahometanos, los budistas, los protestantes, y un gran número de sectas que se derivan de todas estas religiones humanas, ¿verdad? Pero Cristo aquí está estableciendo que solamente hay 2. Solamente 2. 2 puertas. Una que conduce a la vida, con un camino que conduce a la vida, y otra que conduce a la muerte. Y dice que muchos entran por esa, y pocos entran por la puerta estrecha. El camino que te conduce el camino te conduce a la vida, y el otro te conduce a la perdición. Recuerden que Jesús aquí le está hablando a sus discípulos. Él no está hablando de que el mundo está por el camino de la perdición porque el mundo está perdido. Él está hablando a discípulos, ¿verdad?, que están escuchando su palabra, y a ellos Él les está diciendo que hay 2 puertas y 2 caminos. Una puerta estrecha, un camino estrecho, por el cual pocos entran, y un camino, una puerta ancha y un camino ancho, por el cual muchos van. Ninguna religión, hermano, te entra por la puerta estrecha. Ninguna religión. Todos te dirigen a la puerta ancha. Es como cuando tú vas a un lugar y dices, la próxima estación, la próxima puerta, todos te dirigen ahí, al camino de la perdición. Para entrar por la puerta estrecha,
tienes que pasar por lo que yo le llamé el TSA celestial. ¿Verdad? Cuando tú llegas al aeropuerto hay que pasar por una seguridad. Si no tienes los requisitos, no puedes entrar por esa seguridad. ¿Ya? Y esos requisitos son el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Son los dos únicos requisitos por el cual nosotros podemos entrar a la vida. Y esa vida la podemos obtener a través de Jesucristo, quien es el quien perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y nos regala el regalo de la vida eterna. A través de Cristo es el único lugar, es el único medio, el único camino que podemos entrar por esa puerta de la vida. Él le dice entrar por la puerta estrecha. Él no te está diciendo, extendiéndote una invitación, yo te invito a que tú entres por la puerta estrecha, como muchas personas claman. Es un mandato imperativo, entrar por la puerta estrecha. Porque esa es la puerta que te conduce al camino de la salvación y a la vida. El otro te conduce a la perdición. Cristo no es una religión, hermano. Cristo es Dios. Cristo es la vida. En Él está la vida, ¿verdad? Eso es lo que leímos en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, ¿verdad? Como la unigénito del Padre, ¿no? Lleno de gracia y de poder. En Él estaba la vida y la luz. Y la luz era la vida y era la luz de los hombres. Me estaba parafraseando. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice Jesús, y es un versículo que nosotros conocemos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 3 y en Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que él dice aquí que el que oye mis palabras y las hace. ¿Qué es lo que quiere decir hacerla? Ponerla por vida, ponerla por práctica, apropiarte de esas palabras para tu vida. Son las que te dan vida, esas palabras de Jesús. Ninguna otra palabra del hombre te puede causar y te puede dar vida, porque el hombre busca su propia gratitud. El hombre busca su propia complacencia, su autojustificación, ¿verdad? En poner en obra aquello que él considera que le puede causar algún tipo de placer. Pero todo eso te lleva por el camino de la perdición. Lo único que nos puede llevar a ese camino de vida se llama Jesucristo. Cristo define al hombre prudente, aquel que escuchó sus palabras y las hace. Vive por ellas. Y también define al hombre insensato, aquel que escuchando sus palabras, ¿verdad?, no vive por ellas. En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo puedo estar oyendo conversaciones que a mí ni me interesan, ni van conmigo. Mas, sin embargo, cuando nosotros escuchamos, estamos prestando atención a lo que se nos está diciendo. Porque la capacidad de oír la tenemos todos.
Nosotros oímos todos los ruidos, nosotros estamos oyendo ahora el aire acondicionado trabajando, ¿verdad? Pero escuchar necesita prestar atención a lo que se te está diciendo. Y él dice aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Verdad? Cuando uno presta atención y uno está diciendo ahí, estás hablando y hay personas que te dicen, ¿tú me estás prestando atención? Porque te das cuenta de que estás en otro, en tu pensamiento está divagando, tu mente está divagando. Tú estás oyendo, pero no estás prestando atención a lo que se te está diciendo. Engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo. Y se va luego y olvida cómo era. Qué gran verdad esa, ¿eh? Cuando tú te miras en el espejo, tú ves tu rostro, pero realmente cuando tú te vas de ahí, tú no recuerdas mucho cómo era tu rostro. Tienes una idea, pero no recuerdas cómo era con ese detalle, ¿verdad? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, y estamos hablando de la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Jesús aquí está mostrando un contraste, ¿verdad? De muchos y pocos. Dice que en aquel día, leyendo un poquito más arriba de muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué les respondió? Apartado de mí, nunca os conocí. Qué triste, ¿eh? Que hay tanta gente que está pensando que tiene una vida asegurada y al final todo aquello se desvanece. Mucha gente abrazan todo tipo de religiones. Qué difícil es cuando tú le hablas a una persona y te das cuenta de que por mucho que tú te esmeres, por eso es que la salvación es algo que viene de Dios. Porque no requiere de inteligencia, de cuán hábil tú seas o de cuán sabio tú seas, sino viene de la revelación del Espíritu a tu vida. Y aquí no va la inteligencia, por eso es que una persona puede estar muy educada en universidades de renombre, con tremendas carreras, y ser, lo que dice aquí, un insensato. Porque no depende de la inteligencia humana, depende de la sabiduría que Dios te da. Muchos abrazan todo tipo de religión, incluyendo la cristiana, buscando ¿qué? Buscando llenar el vacío. El vacío que hay en su alma, la ausencia de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen fue destruida por causa del pecado. Pero nosotros tenemos en nuestro ser un deseo, un llamado que nos está diciendo a gritos, necesito un Salvador. Necesito tener comunión con Dios. El pecado rompió esa comunión que existe entre el hombre y Dios. Y aquello la gente lo buscan saciar. Por eso es que las personas nunca terminan. Por eso es que Salomón decía vanidad de vanidades. Lo tenía todo. Y al final se daba cuenta que estaba vacío. Tú puedes tener todo y estar vacío. Porque hay dentro del alma un lugar que solamente Dios lo puede llenar. No lo puede llenar ninguna religión, no lo puede llenar nada.
No hay nada que pueda sustituir la presencia de Dios. Y el hombre se inclina, tú les hablas y es como si le hablara a una pared, mas sin embargo viene otro hablando de cualquier tontería y enseguida se la creen. ¿Te das cuenta tú cómo está la mente del ser humano destruida por el pecado y el alma del ser humano destruida por el pecado? Que no es capaz de reconocer la voz de Dios si Dios no se la revela. Si Dios no llega a haber venido a nuestras vidas, nosotros no estuviéramos aquí, hermano. Si Dios no es el que nos revela a nosotros su gloria y su salvación, nosotros no estuviéramos aquí. Porque estábamos exactamente como el mundo, perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ellos buscan llenar ese vacío en su alma, la ausencia de Dios, y aplacar aquella culpabilidad de pecado que la conciencia que está dentro de nosotros nos acusa constantemente. Porque no hay nadie que pueda decir que no peca. Todos nosotros somos acusados, tú lo podrás negar, pero en el fondo tú sabes que tú hiciste algo que está incorrectamente y que no le place a Dios. Es una conciencia que te está acusando adentro. Por eso es que no hay justificación. Por eso es que la gente dice, si tú no oyes la palabra de Dios, entonces... No, dice que sus conciencias los acusan, ¿verdad?, de ese pecado. Piensan que por practicar un culto religioso ya son justificados. Viven engañados ellos mismos. Piensan que porque van a la iglesia, escuchan la palabra, cantan en la iglesia, llevan una vida religiosa y obran en el nombre de Cristo, son cristianos. Pero Cristo le dice ahí, nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque dijeron, Cristo es la luz, pero no dejaron que Él lo alumbrara. Dijeron, Cristo es el pan, ¿verdad?, pero no dejaron que Él lo alimentara. Dijeron, Cristo es el agua de vida, pero nunca dejaron que Él saciara tu sed. Dijeron, Cristo es el Salvador, pero nunca dejaron ser salvo por Él. Dijeron, Cristo es el Señor, y nunca dejaron que Él fuera el Señor de tu vida. Todo era de oída. Todo de oído. Hay mucha gente que están perdidos y conocen la palabra tan bien como tú y como yo, y posiblemente mejor que nosotros. Escuché el testimonio de un hermano que estaba hablando, porque el hermano es un teólogo, y él, escribiendo sus libros de teología, acudía a la universidad a hablar con el decano de la facultad, a pedirle cierta información que necesitaba. Y eran amigos. Y él dice que él lo asombró cuando el hombre le dijo, ¿verdaderamente tú crees todo esto que tú estás escribiendo? Un decano de la universidad de teología no creía lo que estaba enseñando. Porque no es por esfuerzo humano, hermano. Es por revelación del Espíritu Santo. No es por nivel académico. Es por un corazón contrito y humillado en el cual Dios nunca menosprecia. Y estas personas conocían la palabra, estaban escuchando la palabra, pero nunca dejaron que esa palabra se hiciera vida en ellos. El Señor le dice, nunca os conocí. En Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 4, esto es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Comenzando en ese versículo 1, dice, te encarezco. Pablo le está haciendo una exhortación a Timoteo aquí, pero una exhortación de ruego. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y esto es lo que la gente no quiere escuchar hoy en día.
con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. La sana doctrina. La leche no adulterada. Aquella que puede saciar nuestras almas. Aquella que nos puede hacer salvos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, hoy en día lo que se está oyendo es, y nosotros no estamos ajenos a esto. Lo que se está oyendo hoy no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Gente abrazando cosas humanistas. Gente abrazando ideas diabólicas. Y a eso le llaman palabra de Dios. Pero dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esto es Pablo escribiendo en el año 63 después de Cristo. Y hasta el presente está hoy. Sino que teniendo comezón de oír. ¿Oír qué cosa? Oí que no lo redargullas, oí que no lo reprenda, oí que no lo exhortes con paciencia. Lo que quieren oír es algo que pueda a ellos gratificar su alma, su ser, que tú eres bueno, que tú puedes, que todo está en tu voluntad, que todo está en tu esfuerzo, que todo está en tu mente, que todas las tonterías estas que nosotros estamos hablando hoy en día, oyendo hoy en día. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero no quiero oír que tú le digas, eres un pecador, necesitas arrepentirte, si no te arrepientes no vas al cielo. No quieren escuchar eso, porque dice que es muy ofensivo, que es muy duro. Estas son palabras de líderes que han hablado sobre ese tema cuando se le ha confrontado. La gente no quiere predicar el evangelio hoy en día. La gente quiere que tú les hables de cómo está la vida, de cuán bueno es el presidente, de cuán buenos son los políticos, de cómo podemos cambiar el mundo. El mundo no lo puede cambiar nadie. El mundo va en deterioro. La palabra de Dios dice que este mundo va a pasar con todas sus pasiones, sus pecados, con todo eso va a pasar. Eso no lo arregla nadie. Pero Dios está haciendo un llamado, entra por la puerta estrecha. Entra por esa puerta que te lleva al camino de la vida, mientras, ¿verdad? Buscarme mientras que pueda ser hallado. Dice la doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, porque de todo esto sale gente para todo, Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. El que tenga oído para oír, escuche, oiga. ¿Verdad? Y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a la mentira, al engaño. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio. En todo soporta las aflicciones, ¿verdad? Que le vienen a tanto al cristiano como al no cristiano, porque nosotros no vivimos en un mundo ya que no vamos a tener tribulación ni angustia. Por eso es que aquí están hablando de los dos cimientos. Pues ahora vamos a mirar eso, ¿verdad? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, predica el evangelio, cumple tu ministerio. Todos nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Todos nosotros somos llamados a vivir por la palabra de Dios. Todos nosotros somos llamados a la gran comisión. Un servicio sin evangelio es un servicio que no trae vida. Podemos predicar la palabra de Dios, pero necesitamos hablar de la palabra de Dios, el evangelio. ¿Por qué existen tantas mega iglesias hoy en día? ¿Verdad? ¿Se ha preguntado usted por qué hay tantas mega iglesias? Iglesias de 30,000, 40,000, 50,000 miembros. ¿Cuándo hemos visto que en una iglesia como esta
donde se predique evangelio? ¿Cuándo hemos visto una iglesia donde se predique el evangelio en sus servicios, donde se crucifique la carne con el pecado, donde se mate el ego del viejo hombre, donde te digan todos los días que tienes que arrepentirte, donde se enseñe la sana doctrina, llena como una mega iglesia? Pocos son los que entran por esa puerta. Muchos van por la puerta ancha. Esa enseñanza es una enseñanza superficial, ¿verdad?, la que ellos están escuchando. Nosotros los que de alguna manera buscamos y tratamos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces vemos videos, ¿verdad?, de hermanos que son buenos maestros de la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente vemos dentro del video? 3, 4, 5 gatos sentados nada más, como decimos. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay ese interés por la palabra de Dios? La enseñanza de una palabra superficial y adulterada no es un fundamento estable. Tampoco lo es cuando escuchamos la palabra de Dios y decides vivir a tu manera, ¿verdad? Como esa canción, a mi manera. No me digas lo que yo tengo que hacer. Esa rebeldía que hoy en día los muchachos tienen, ¿verdad?, y que nosotros antes de conocer a Cristo también lo teníamos. ¿Verdad? No me digas lo que tengo que hacer. Tú vive tu vida y yo vivo la mía. Hay manera. Jesús les dijo: el que tenga oído para oír, escuche. Aquí hay una ilustración, ¿verdad? 2 casas, 2 hombres en idénticas condiciones de ventaja. Es decir, que uno no escuchó la palabra, el otro no la escuchó. Los dos escucharon la palabra. Los dos escucharon la palabra. Ambos fueron expuestos a las mismas palabras de Jesús. Ambos edificaron sus casas. Uno no le dijo al otro: oye, estás edificando mal. Estás edificando mal. Uno no le dijo al otro: estás edificando mal. Cada uno edificó su casa. Por eso es que Jesús le dice: no mire la paja del ojo de tu hermano, porque tú tienes una viga más grande todavía en el tuyo. Quien trata con nuestro corazón y con nuestra vida es el Señor Jesús. Porque nosotros podemos estar juzgando por la apariencia. Y estas casas aparentemente estaban bien, no había nada. ¿Por qué? Porque el fundamento donde estaban las casas, ese tú no lo puedes ver. Ese está abajo. Cuando nosotros leemos en la escritura paralela a este, Mateo capítulo 7, versículo 24, está en Lucas 6:46. Dice que el hombre cavó, que no lo describe en Mateo, pero él dice que él cavó, hondó ahí, buscando la roca y cimiento firme. Él no fue y dijo: déjame quitar un poco de tierra. Él se aseguró que su casa iba a estar sobre la roca, ¿verdad? Y nosotros conocemos quién es la roca. Nosotros sabemos que Jesucristo es la roca, quien nos sostiene. Y en el único en el cual nosotros podemos tener y venir y estar firme a pesar de todas las circunstancias que la vida nos pueda traer. Ambas casas fueron puestas a prueba. Y con diferentes resultados, como estamos mirando. Una permaneció, la otra fue destruida. ¿Por qué? Porque tenían diferentes fundamentos. Hoy nadie se preocupa por asegurarse de tener un buen fundamento. Hoy la gente escucha la palabra de Dios y nadie hace como los hermanos de Berea, que buscaban
indagaban, como dice en Hebreo, ¿verdad? Que nuestros padres, aquellos, indagaron para asegurarse en qué tiempo se iba a venir aquello. No solamente se convirtieron en oidores olvidadizos, sino que ellos hicieron su trabajo, su tarea. A nosotros nos toca examinarlo todo y retener solamente lo bueno. Porque si nosotros escuchamos solamente lo que nos dicen, y porque tú te llames pastor, yo tengo que escuchar tus palabras y creerlas, estamos mal. El único que tiene la palabra de verdad se llama Jesús. Dios, su palabra es verdad. De ahí para afuera, si no está en la Biblia, no sirve. Sea por interpretaciones. Anita estaba hablando de las interpretaciones que le causan ahora, ¿verdad? Porque la interpretación humana de nada me vale. A mí lo que me sirve aquí es lo que la palabra de Dios dice. Y si la interpretación viene conforme a la palabra de Dios, es una interpretación buena. Pero si la interpretación viene errónea con la palabra de Dios, es una interpretación mala, adulterada. Yo tengo que asegurarme que mi casa está fundada sobre la roca. Yo no puedo edificar mi casa basada en lo que me diga aquel, que yo necesito entregar tanto dinero para que sea más próspero, o para que yo tenga una vida más excelente, o para que tenga esto, porque eso es un fundamento que va a pasar. Y cuando venga la tormenta, por eso es que muchos, ¿verdad? Cuando viene la tormenta, no lo ves más nunca, porque su casa estaba fundada sobre la arena, sobre lo que le dijeron, y no tomaron el trabajo de buscar y hacer como ese hombre que hondó, buscó. Yo voy a buscar el fundamento firme sobre la cual yo voy a edificar mi vida, la mía, la de mi familia. Y esto todo el mundo tiene que edificar. Todo el mundo tiene que edificar. Aquí no vale una casa para dos. Aquí todos tenemos que edificar nuestra propia casa. Porque la salvación es personal. La salvación no viene por grupo. La salvación viene porque la persona entrega su corazón a Cristo y reconoce que es un pecador y que todos los días de su vida va a tener que rendirle cuenta al Señor. Yo no puedo ser salvo porque mi esposa es salvo, o porque mi mamá es salva, o porque mi papá es salvo. Como hoy en día hay personas que dicen, yo porque soy hijo de pastores. Tú eres hijo de pastor, pero si no estás salvo, te vas para el infierno igual. Porque tu papá no te garantiza tu salvación. El único que garantiza la salvación es el Señor Jesús. El único que se entregó en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y el único que te limpia de tu pecado es la sangre de Cristo. Más nadie puede limpiarte de tu pecado. La casa representa la vida del hombre. Nuestra vida, el refugio de nuestra alma. ¿Sobre qué lo queremos edificar? ¿Sobre tonterías o sobre lo que la palabra de Dios nos enseña? Tenemos que ser diligentes, hermano, en buscar la palabra de Dios. Yo le doy gracias, Señor, porque esta congregación ha permanecido, ¿verdad? Porque está fundada en la palabra de Dios. Podemos tener errores, ¿verdad? Pero no el error fundamental que tiene que ser como fundamento eso. Podemos tener errores de interpretación. Algunos podemos interpretarlo de una manera, otros podemos interpretarlo de otra, pero eso no es el fundamento. Lo que nunca se puede mover es el fundamento. Miren lo que pasó en Miami Beach, ¿verdad? Hace poquito. ¿Qué pasó? El fundamento se rajó y el edificio se vino abajo. Una desgracia. ¿Por qué? Porque la fundación en la cual se hizo ese edificio fue una fundación que tenía defecto. Esa es la mejor ilustración que nosotros podemos ver. Si mi casa está fundada sobre la roca, van a venir pruebas, las cuales van a venir, que no vamos a estar ausentes, a decir, exento de eso, las cuales van a venir. Pero mi casa permanecerá porque Él es el que la sostiene. Yo podré salir derrotado, pero no vencido. Caído, pero no muerto. Porque mi vida depende de Él. Y si yo me voy con el Señor hoy en día, me voy con Él. Porque Él es mi Señor y mi Salvador. Dice que hay un hombre que es prudente, ¿verdad? Y prudente es que piensa acerca de los riesgos posibles. Que conlleva ciertos acontecimientos, actividades,
y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Un hombre sabio, ¿verdad? No una sabiduría de este mundo, como dice Pablo, sino con la sabiduría que da el conocerlo a Él y tener una relación con Él. Nosotros, si tenemos alguna sabiduría, es porque viene de Él. Dice Salmo 111, 10, dice, el principio de la sabiduría es, ¿qué? El temor a Jehová. ¿Tú quieres tener sabiduría, hermano? Tema a Dios. Tema a Dios. Porque la sabiduría que Dios te da no es la sabiduría de este mundo. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican, es decir, que ponen por obra sus mandamientos, su loor, es decir, la alabanza, su alabanza permanece para siempre. Eso es lo que dice el Salmo 111:10. En Proverbios 1:7, ¿verdad? También lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso no depende de tus facultades académicas, sino de la revelación que Dios haya hecho en tu vida. Por eso tú te puedes encontrar un hombre que es un analfabeto, que no sabe ni firmar, que tiene que firmar poniendo su dedo, su huella dactilar en un papel, que vive gozoso porque conoce a su Señor. Y te puedes encontrar un hombre que está preparado en las mejores universidades y ser un necio y un insensato. Porque no depende de la sabiduría humana. El hombre prudente entiende que su vida no depende de sus habilidades humanas, ni de su esforzarse, de su fortaleza, ni de su riqueza, sino que sabe que el descanso de su alma está en Cristo Jesús. Todo hombre es insensato mientras no reconozca que tiene una condición caída, que su naturaleza es pecaminosa, que está muerto espiritualmente, que es incapaz de salir de esa condición mediante su propio esfuerzo, porque no es un problema de obras, ¿verdad?, sino que necesita a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Así estábamos todos nosotros antes que Cristo. Éramos insensatos, ¿verdad? Éramos insensatos porque desconocíamos. Y si nosotros no ponemos por obra en nuestras vidas la palabra de Dios, somos insensatos también. Yo no lo estoy diciendo, lo dice su palabra. La obra de Cristo, su sangre derramada para redimirnos de nuestros pecados, su muerte, su resurrección, que somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto es el regalo de la vida eterna. Son el verdadero fundamento sobre el cual debemos levantar nuestras casas. Una casa estable. Después vamos creciendo, ¿verdad?, como dice el Señor. Pero el fundamento es este. Es este. Una casa estable fundada sobre la roca, la cual es Jesucristo. Que cuando seamos azotados por las pruebas, podamos soportar y quedar en pie, no por nuestras habilidades, hermano. No es por lo que yo haya hecho. No es porque yo tome medidas. Y aunque nosotros sabemos que la enseñanza de Dios nos exhorta a ser precavidos, ¿verdad?, pero no depende de nuestra habilidad humana, sino depende de las habilidades de Él que nos sostiene. Él es el que sostiene nuestras vidas. Voy a terminar con este Salmo, capítulo 62, versículo 1. Dice, en Dios solamente está callada mi alma.
De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Mi refugio, no resbalaré mucho. Dios nos exhorta a edificar nuestra casa. Y si hemos estado edificando mal, que el Señor nos enseñe también, ¿verdad? Si necesitamos regresar al fundamento, regresamos al fundamento. Pero tenemos que asegurarnos de que estemos en Él. Porque, como les decía, hermano, hoy en día la cosa no pinta bien. La cosa no pinta bien. Se está abrazando en iglesias que se denominan cristianas cosas que son del mundo y, como les decía, son diabólicas. Es necesario que nos arraiguemos a la palabra de Dios. Que tomemos esto como dice su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que cada día yo pueda decir, Señor, necesito caminar contigo. Ayúdame a caminar contigo. Porque muchas veces no queremos caminar. Pero le tenemos que pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a caminar con Él. Que Él nos tome de su mano, ¿verdad?, y siempre nos ayude. Nos empuje. Porque nuestro deseo es lo que dice aquí, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, amén.